Buenas tardes, de nuevo aquí con ustedes en su programa La Crónica TV, transmitido por el canal Voz Media Network, canal 85, Claro TV, Win TVO y YouTube Live. De nuevo aquí acompañada por el doctor Julito Jacín y con un invitado de lujo, con esto del tema que estamos viviendo ahora con la crisis de Venezuela, que nos está salpicando como últimamente y está creando como caos aquí en República Dominicana, con el tema de las recientes declaraciones del ministro Mejía, hablando un poco del tema de que sí debemos dinero a Venezuela, y con las acusaciones que hizo contra Celso Marrancini, que a su vez le reposteó y le pidió que se retractara o lo iba a demandar. Doctor Jacín, ¿cómo se siente hoy? Bien, Elizabeth. Señor, ¿cómo está? Yo no te imaginas de que en el medio de los vacíos. Ella dijo de que un invitado de lujo. No, el lujo lo tengo yo, estar entre ustedes. No, ella tiene que marcar la diferencia, No. porque somos así, pero acuérdate de una cosa. Yo aparecí el otro día, ella tiene una genética de los años 30. ella es bienvenido. Ahí Sí. no hay problema. 1921. Sí, Además de que yo tengo el honor de yo creo disfrutar. que hiciste muy bien, conseguiste a ese señor que hoy quizás es el invitado más a propósito para la época. Y no por el tema de que si debemos o no debemos, sino por otras cosas que él va a tener la oportunidad de ver si la puede contestar. No, efectivamente, pero yo me refiero a que, y cuando voy a decir me da risa, no es burlándome de la situación que está pasando Venezuela actualmente, pero sí me da risa el caos, doctor Jacín, que ha creado todo este tema de Venezuela. Aquí incluso hay funcionarios ya matándose, eso es típico entre nosotros, pero a eso me refería. Realmente para nosotros, vuelvo y reitero, es un lujo tenerte aquí, Rafael, de verdad. Y sé que vamos a aprovechar mucho tu visita. Y como dijo el doctor Jacín, yo creo que el tiempo va a ser poco para conversar contigo. Tendremos que hacer un programa especial y pedir una hora extra para ti también. Gracias. Bueno, gracias. Vamos ahora a una pausa, y cuando regresemos tendremos con nosotros las historias que nos aportará a Rafael Céspedes. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO.
Bueno, de nuevo aquí en estudio con nuestro invitado y darle la palabra al doctor Jacín para que... Mira, yo creo que Rafael Céspedes nos debe de contar algo que ahora con la ebullición del problema de Venezuela no se ha dicho bien. ¿Quién es y cuál es su trabajo? Y por qué él tiene una autoridad para hablar no solamente de Venezuela. Porque mira, él es un estratega, él es politólogo, él tiene la particularidad de que lo hace en pareja con la esposa. Entonces, nosotros queremos que sea Rafael que le cuente a la audiencia de la crónica quién tú eres. Rafael ¿Cómo tú quieres que te Céspedes, veamos? Un dominicano de nacimiento y de sentimiento que inicialmente estudió filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que posteriormente hicimos estudios en mercadeo, publicidad, que tuvimos agencia publicitaria, que tenemos 3 producciones de cine de largometraje, entre ellas Nueva York, aunque Ángel Muñiz lo niega, aparezco en los créditos, no sé por qué. Y bueno, llegó un momento en que la publicidad política me atrajo más que la comercial y cerré la agencia que llamaba Eco Publicidad, ganadora de premios internacionales, de los cuales tengo pruebas. Y me dediqué a la asesoría política en el país, a donde trabajé con gente como Jacobo Magluta por muchos años. Dirigí la segunda parte de la campaña de Peña Gómez en televisión. Trabajé para cualquier cantidad de candidatos, Fello Subeví, Rafael Corporán. Trabajé para Eduardo Estrella, una serie de gente. Y que posteriormente fui contratado para trabajar en Venezuela dirigiendo la campaña de Hugo Chávez. Lógicamente que aceptamos y dirigimos esa campaña, que yo la bautizo como una campaña de mucho éxito profesional, aunque el resultado fuera un fracaso político para el país. Ese es Rafael Céspedes, amigo de Julio Jacín. Es bueno, Elizabeth, que tú sepas cómo no conocí, porque nos conocíamos de siempre, cómo él nos facilitó en la misma transición, unos días antes de tomar posesión Hugo Chávez, nos facilitó la posibilidad de entrevistar a Hugo Chávez en la casa, en la Viñeta, que es la casa de gobierno del presidente venezolano. Y nos llegó a mí, a otro periodista, y tuvimos la oportunidad de ser el único medio dominicano que Chávez le dio una entrevista. Ya nos había dado una cuando era candidato aquí en el 5º centenario, y anteriormente, estando preso, él grabó un VHS y nos los envió, que lo pasamos. Bueno, esa situación produjo posteriormente que nosotros averiguamos cómo él llega a Venezuela. Entonces, no vamos a alargar las cosas, fue una recomendación de que lo recomendaron a él para asesorar eso. Y, naturalmente, tú sabes que para ellos era difícil, un país que estaba muy avanzado en publicidad política, pues tener que dirigir eso. Entonces se mantuvieron siempre con Chávez solamente. Ellos se mantenían con Chávez. Él publica muy a menudo que Chávez le puso a Diosdado Cabello de chofer. Pero ese no es el punto. Mira, con él se puede hablar ahora mismo, número uno, de las relaciones que este país ha tenido con Venezuela, diferentes que la conoce él. Desde Duarte, Betancourt, Carlos Andrés Pérez, después Caldera, los socialcristianos. En un sube y baja hemos tenido buenas y hemos tenido problemas, dependiendo también del partido que estuviera aquí, cuando era el PRD o cuando era el socialcristiano. Entonces, él ahora puede hablarnos porque sabe esa cosa que está gobernando Venezuela. ¿Qué pasa? Yo voy a resumir
el único tema que tengo para Rafael Céspedes, y yo creo que ustedes pueden desarrollar los otros, se trata de lo siguiente. Rafael, en uno de los programas que ha sido, escuché que tú conoces cómo manejó Chávez sus primeros años de gobierno. Y aquí ha ocurrido algo que yo quiero que tú asumas tu conocimiento. Y si es que tienes alguna autoridad, que la use. Mira lo que está pasando. Luis Abinader no se va a reelegir. Yo lo creo que no se va a reelegir. Segundo, Luis Abinader, en condiciones normales del país, si no hay una alianza descomunal entre PLD y PRD, entre Fuerza del Pueblo y PLD, en que se unan, lo normal es que el presidente o la presidenta va a ser señalado por Luis Abinader. Y quiero aprovechar la experiencia de Venezuela para que el presidente Abinader no cometa el mismo error que cometió Hugo Chávez y que nos deje una persona con capacidad de que uno se sienta, puede cometer errores, pero que uno se sienta tranquilo de que le está dejando lo mejor que él tiene. No el compromiso que tenga con Hipólito para Carolina, o el que tenga con Vicini para David Collado, o el que tenga con Fello Suberví para el hijo, o el que tenga con Lobatón. No, que nos deje lo mejor, porque si no nos va a pasar lo que está viviendo Venezuela, que le dejó a Maduro y Maduro se entregó a los militares. Háblanos primero de eso y después hablamos de detalles. Sí, mira, en primer lugar yo estoy convencido de que Maduro, y lo expreso de la siguiente manera, Maduro fue anunciado públicamente por Chávez como su heredero, pero yo estoy convencido de que él estaba cumpliendo, satisfaciendo una petición directa de Fidel Castro. O sea, Maduro lo eligen los cubanos para que sea el sustituto. Porque en un momento determinado, y esto sí es por información, a Chávez le llega la noticia vía Fidel de que estamos hablando, que los médicos dicen 2 a 3 meses de vida. Y esa es la lamentable noticia que Fidel le transmite de manera directa a Hugo Chávez. Yo, conociendo a Chávez como lo llegué a tratar de manera íntima y sus debilidades y fortalezas, y lo que significaba en términos emocionales Fidel Castro para él, yo ahora especulo un poco basándome en esos conocimientos, sin embargo, y digo, en una situación así, ¿cuál pudiera ser el derrotero de la conversación? Bueno, uno de ellos, entre ellos dos, era qué va a pasar con la presidencia de Venezuela. Y había que pensar en que la aparente personalidad que había a primera mano, porque era entonces el vicepresidente, se llamaba Diosdado Cabello. Nicolás Maduro era el canciller. Diosdado Cabello fue una vez a Cuba a ver a Chávez, una. Diosdado iba semanal. Pelón, al revés. Diosdado fue una y Maduro iba toda la semana. Pero además Maduro fue un estudiante en Cuba en su época de Mozalbete, de ese famoso instituto de preparación que tienen los cubanos, tenían. Por lo tanto, era una figura conocida y con cierto apego a la línea política cubana. Yo estoy convencido entonces que Chávez complació a Fidel cuando Fidel le dice, déjanos a alguien que participe con nosotros, que sea de nosotros. Y esa persona, ¿quién puede ser? Diosdado, no, Nicolás. Por eso Chávez, cuando anuncia en una rueda, Chávez viaja a Venezuela desde Cuba, su último viaje vivo, cuando le hace dos cosas. Él nombró un nuevo ministro de la Defensa, que era un hombre evidentemente del sector de Diosdado Cabello.
y hace una rueda de prensa con Diosdado a su derecha y Nicolás Maduro a su izquierda, para anunciar que Nicolás Maduro era la persona a la que le pedía al pueblo que apoyara si acaso le pasaba algo a él. La pregunta entonces, ¿qué buscaba Diosdado ahí? Yo creo que era diciendo a los militares, pero ustedes siguen en el poder, pero ustedes siguen con apoyo, porque mi mano derecha sigue siendo él. ¿Por qué no es Diosdado entonces el candidato? Porque los cubanos no confiaban en Diosdado, porque Diosdado no obedece políticamente a la línea cubana. De hecho, él no es un izquierdista, en el fondo no lo es. Él es un izquierdista hasta la circunstancia. ¿Por qué mantiene tanta hegemonía? Porque él tiene hegemonía dentro del sector militar, no político, aunque es el vicepresidente del partido de gobierno, aunque es eso. ¿Qué hay ahí entonces? Ahí hay un juego que se maneja con el equilibrio de fuerzas. Una fuerza de ellas se llama Diosdado Cabello, que en el sector militar se apoya su fuerza. El otro es el político, que es de Maduro, que lo tiene apoyado por Cuba. Cuba, de hecho, tiene representación, no después de Maduro, desde antes. Yo tengo conocimiento de cosas que pasaron mientras Chávez estaba vivo, por ejemplo, con un Raúl Baduel, donde Chávez le dice, mira, para allá va fulano, necesito que lo reciba porque te va a dar unas instrucciones. Y Baduel, que era un hombre antifidelista y todo eso, le dice, pero el cubano, sí, no lo mande porque lo manda, lo meto preso. Y llegaron a tener una discusión amplísima sobre eso. De modo que el sector militar y el político está inyectado por la corriente cubana y tienen asiento en la mesa de dirección. Ahí ninguna gente tiene capacidad por sí sola para tomar decisión. Ahí eso es colectivo. Observemos un detalle. Antes de Maduro volver a salir en televisión y despotricar contra el presidente Abinader, tenía una semana aproximadamente que no salía en nada, ni decía nada, ni hacía nada. Y yo pero sin embargo, Diosdado sí está en la prensa, está en la televisión, dando declaraciones, insultando, respetando, todo lo que tú quieras. ¿Qué pudiera estar pasando ahí? Yo digo que lo que estaba pasando ahí era que estaba entonces en proceso de negociación el asilo de Mundo. Porque no es posible que alguien crea que Mundo puede asilarse y salir de Venezuela sin la aprobación del gobierno venezolano. Claro. Eso no es posible. Imposible. Porque ahí se mueven lo que llamamos salvoconductos, ahí estamos hablando de la seguridad, ahí estamos hablando de que un avión no puede recibir a nadie en un aeropuerto internacional sin pasar por un proceso migratorio. Es decir, hay todos unos protocolos que no pueden ser violados. Que hay que cumplir Y obligatoriamente. que hay que cumplirlo, pero además en Venezuela aterriza un avión oficial, no fue un avión comercial. No, fue un avión. Fue un avión del gobierno. De las Sin Fuerzas Armadas. Sin el conocimiento, no. Pero cuando despegaba, ¿quiénes van a despegar? ¿Quiénes van en el avión? Todo eso. Entonces yo creo que Maduro se reservó para evitarse un contacto, para evitar que trataran el tema de manera pública y él tuviese que declarar o mentir. Terminó el caso El Mundo, y ya El Mundo está en España, está todo bien, Maduro vuelve a aparecer y retoma la televisión. Y el otro lado vuelve para el patio, porque así se manejan ellos. O sea, estamos corriendo, yo voy a descansar, sigue tú y yo te alcanzo. Eso es lo que hacen ellos. Lo que pasa es que yo creo, amigo Julio, que aquí cometimos un error de responderle a Seguro. Claro, eso una era persona de Grande Liga y le responde a uno que doble A. un jefe de Estado Usted no puede dar. respondiéndole a... Usted podía quizás responderle a Maduro como de presidente a presidente, respetando incluso ahí los niveles intelectuales y hasta morales, pero al otro no, te tenía que mandar a Faride o al canciller en última instancia, si se veía obligación, que yo no la veía, porque la referencia fue al gobierno, no fue al presidente. Entonces,
lo que está pasando en Venezuela fue advertido por mí, desgraciadamente, con razón. Y lo que va a pasar, yo creo que si esos 49 países que andan por ahí diciendo que hay que resolverlo, no se sientan a hacerlo de verdad y pasan de la expresión a la acción, Maduro será presidente por lo menos por 6 años más. Rafael, en el contexto de lo que tú estás diciendo ahora mismo, recién leí un artículo que me enviaste, que compartiste conmigo, donde tú, para sorpresa mía, porque obviamente tú tienes mucho más conocimiento y puedes vislumbrar más lo que va a acontecer o lo que puede acontecer en Venezuela. Yo te pregunto, ¿qué va a pasar en Venezuela? Partiendo de eso que yo leí, que tú escribiste, y que ciertamente todo lo que dice ahí ha ido pasando y lo estamos viendo. Sí, yo creo, en primer lugar, Maduro es el presidente de Venezuela legal. No nos perdemos en los detalles. Maduro es presidente legal hasta el 9 de enero, porque él fue electo hasta esa fecha, aquella vez. Sigue siendo presidente. Sigue siendo, o sea, él al ser derrotado o entregar el gobierno, él lo tenía que entregar, era el 10 de enero. Y si hubiese ganado la oposición, ¿cuánto es la transición allá? El 10 de enero. Aunque hubiera perdido Maduro. Aunque Maduro perdía. Entonces el seguro va hasta el 10 de enero. Tú lo tienes ahí a menos que haya un... Legalmente él está ahí como presidente hasta el 9 de enero a las 12 de la noche. ¿Y qué tú ves? Cuando ella te está preguntando qué tú crees que va a pasar. Realmente, ese compás de espera que yo he visto, pensábamos que Biden no se iba a ir sin resolver ese problema por cualquier vía. Porque he visto que los aliados de Maduro, algunos le están pidiendo las pruebas de la Junta, gente que él no esperaba, y otros se han quedado callados. Es decir, China, Irán, eso, no han dicho nada. Y él estaba guapeando con eso. Ahora, tú ves algo que creo que tú participaste en eso. Tú recuerdas que en el gobierno de Danilo, Miguel Vargas organizó un encuentro de la oposición y de Maduro ahí en la Cancillería, y Maduro no vino y pudo haber pactado en ese momento su permanencia 1, 2, 3, 4 años, lo que sea, porque en ese momento era cuando Guaidó, que ellos estaban muy chiquitos. Realmente, lo que dice Elizabeth, ¿qué tú esperas? Sí, yo espero. Primero, antes que eso, recuérdate que antes que esa cumbre, se dio una cumbre con Chávez, cuando el tema de la problemática internacional entre Chávez y Uribe en Colombia. Sí, aquí. Y se hizo aquí, que donde estaba. ¿Qué pasa? Que el moderador era una persona muy ubicada políticamente. El moderador era nada más y nada menos que Leonel Fernández. Sí. Entonces era como no tan difícil averiguar por dónde andaban las cosas. Las cosas, ¿no? Pero sin embargo llegó a realizarse con cierta altura incluso, y se llegó a retirar, que yo creo que fue un logro de Leonel a favor de Chávez. Se llega a retirar una acusación que pesaba en la Haya contra Chávez de parte de Uribe, que en ese momento tenía mucho poder político en Latinoamérica. Después viene esto con Guaidó, pero hay que conocer un poquito adentro lo que es Guaidó. ¿Quién es Guaidó? Guaidó es un testafero político de Leopoldo López. Guaidó no tiene criterios personales propios, no tiene partido. Él fue un diputado que apenas la gente sabía que era diputado de un partido de Leopoldo López. Y ahí se hacía, y yo no sé hasta dónde se sigue haciendo lo que diga Leopoldo López. Y Leopoldo López es candidato que cometió el error de aceptar una sugerencia de que se dejara meter preso, porque de ahí él iba a salir como héroe. Y salió como un destruido de tal manera que tuvo que escapar si vive en España. ¿Entiendes? Entonces, yo creo... Ve acá, hay un
un candidato ganador o perdedor que tenga un gobierno que lo esté buscando para matarlo, es malo que se exile. No, no tenían que irse. Tenía que esperar que lo maten. No, porque esa no. gente hacían cualquier cosa. Yo no sé cómo a la Corina no le han hecho daño. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué Edmundo y María Corina decide, oye, Se vería muy feo. la situación de María Corina, o sea, Es que- para es que- mí es- su vida Oye, corre pero más es peligro que la del mundo? Es que no era igual. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos que ser claros en esto. María Corina es la líder de la oposición, pero no necesariamente la líder del pueblo venezolano. Ajá. María Corina encabeza en este momento la única manera de salvar la situación en términos de buscar la libertad de Venezuela. Ahora, yo no sé si es verdad que ella es democráticamente hablando la líder de toda la gente que votó, sino que ella era la ¿Tú circunstancia. crees que ganaron? Sí, totalmente. Yo estoy O convencido. número dos, no está contando con la gente que se impidió que entraran a Venezuela para votar. Esa pregunta nos la va a contestar Rafael luego de esta pausa. ¿Cómo no? Con gusto. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Rafael, bueno, volviendo a la pregunta que te hizo el doctor Jacín en cuanto a qué va a pasar, poniéndonos en contexto en la República Dominicana. Yo, igualmente que el doctor Jacín, estoy convencida de que el presidente Luis Abinader no se va a reelegir, pero también, como dice él, tiene en sus manos la elección del próximo candidato o candidata del PRM a las elecciones del 2028. Igualmente estoy convencida, sé que mucha gente no lo ve así, de que el PRM volverá a gobernar en el 2028. Claro está, ahora en el panorama que estamos hoy día. No sabemos mañana en el panorama y en lo que nos traiga a la película los partidos de oposición. ¿Cómo va a terminar este tema? Sí, yo voy a mezclar Exacto. dos cosas. Uno, ¿qué es lo que puede pasar? Y yo lo quiero unir con lo que debería pasar. ¿Cuál es la relación Venezuela-República Dominicana y viceversa? República Dominicana-Venezuela. Mira, lo que yo creo que va a pasar es que Maduro se va a consolidar en el gobierno y que desgraciadamente va a continuar siendo el presidente de Venezuela con su camarilla, sin grandes alteraciones,
A lo mejor vamos a ver gente incluso rehabilitada, de gente que él ha mandado fuera del gobierno por razones que yo no sé si es verdad, que es de tipo moral y no de tipo político, como es el caso de Tarek Al-Alzheimer, que era el número 1 en confianza de él y que hoy en día descansa detenido. 2, Diosdado Cabello y él tienen que mantener la unidad que tienen en términos a través de los intereses que tienen, que no son políticos realmente, son económicos, son financieros, porque Nicolás y Diosdado pertenecen a líneas políticas diferentes, completamente diferentes. Pero la circunstancia lo ha unido y ellos mantienen esa unidad en defensa de lo que son sus intereses. ¿En qué, perdóname que te interrumpa, en qué se diferencian las líneas políticas de Nicolás Maduro y de Diosdado no tiene principios políticos acorde con los cubanos. Esa no es su línea política, nunca la ha sido. Pero él tiene que hablar de socialismo, porque sería una contradicción. Yo creo que María Corina va a permanecer en el país con unos altísimos niveles de peligros, pero lo ha vivido durante 8 años. María Corina tiene prohibición de salida. María Corina no puede usar aviones en Venezuela. La línea aérea que le vende a un ticket de avión a María Corina la cierran. Lo tienen por decreto prohibido. Ella tiene que moverse en vehículos, y en vehículos moverse no es República Dominicana, que vamos a La Vega y tú llamas y dices, ve preparando el almuerzo que voy llegando, saliendo de aquí. Allá hay viajecitos de eso que son 8 y 9 horas por carretera. Y de un día para otro. Y a veces tiene que salir en la mañana y llegar otro día en la media tarde. O sea que no es tan fácil, pero así la han puesto. Sin embargo, yo insisto en decir y creer que esa mujer tiene mucha capacidad de sacrificio, mucho valor personal, mucho coraje y una disposición aparentemente sin límite. Yo creo que el mundo sí debió salir, porque el mundo se arregaba manteniéndose allá, que lo desconsideraran. Y a esa edad eso se parecía un poco a acercarlo a la muerte. De manera que desde el punto de vista humano era lo correcto hacer. Políticamente va a hacer daño muchísimo, porque eso va a tumbar el 20, el 30% del ánimo de la gente. Y yo creo que en cierta manera también a él políticamente lo sepulta. No, él se va a mantener en vigencia por quizás hasta enero o por ahí, pero a partir de ahí las cosas van a cambiar, porque el gobierno de Maduro como va es que se va a consolidar, salvo que haya gente, yo decía en un programa hoy, Luis Abinader tiene la oportunidad de hacerse un líder latinoamericano, de hacerse un héroe para los venezolanos, convocando una cumbre latinoamericana por la defensa de la democracia, mostrándole al mundo que aquí tenemos presidentes demócratas y que le duele la democracia no solo de República Dominicana, sino que le duele la democracia de América Latina. Entonces, a una convocatoria de los presidentes con verdadero sentido democrático, porque la otra cosa es que, según lo que yo veo, lo que está en juego no solo la democracia en Venezuela, es que mañana se le puede ocurrir a alguien en Chile, Argentina, etcétera, decir yo puedo hacer lo mismo. Exactamente. Y de la misma manera que a veces decían, oye, están ganando los izquierdistas, es una tendencia. Bueno, Venezuela pudiera estarnos dando un mal ejemplo, pero que pueda ser imitado por otros países, y Luis pudiera ser la persona que encabece la diferencia, invitando a una gran cumbre de prodemocracia latina, teniendo como invitados a algunos países especiales como Canadá, Estados Unidos, España, Francia, etcétera, y darle fuerza a ese tipo de cosas que no te va a reelegir. Bueno, conviértete, aprovecha. Yo pienso que él tiene la oportunidad de hacerlo, y si no él, el de Panamá. Yo digo él porque, aunque somos un país muy pequeño, sin embargo, Diosdado y Nicolás, sin proponérselo, le han puesto la pelota en la cancha. Se la pusieron a Luis, sí. Para que aproveche, y yo pienso que él debería aprovechar eso. Y yo pienso también, una de las cosas que refirió el ministro Mejía fue que los problemas que están pasando en Venezuela eran problemas internos de Venezuela, que eso no era problema de ninguna
potencia extranjera, de ni ningún organismo, que eso había que resolverlo entre la oposición, el gobierno de Venezuela y la gente de Venezuela. Pero tú dijiste algo ahora que es cierto, muy cierto. Cuando se trata de democracia, el problema de Venezuela nos compete a todos. Pero A claro todos que nos sí, compete. pero además hay otro detalle. O sea, la figura que yo no me atrevo ni a mencionar mucho ese nombre, bueno, no tengo mucha capacidad. No, República Dominicana no se puede meter no debería meterse con los venezolanos, pero Cuba sí. Y Nicaragua también. Sí, pero yo quiero saber cómo están las relaciones con Colombia de Venezuela. Están en Baño María, dicen para el campo mío. O sea, ¿por qué? Porque es que la situación está complicada para Maduro, que ni Petro se ha atrevido a decir que es verdad que ganó. Al contrario, ha dicho a través de su canciller varias veces, es que si no presenta el acta no va a ser creíble. Y no presenta. Uno de los primeros amigos de él, amigo de él, que dijo eso, se llama Lula. Después, no, el primero Sí, fue el pero chileno. tú dijiste una cosa y uno se le va. Tú dijiste, la muchacha, ¿cómo es? María Corina. Corina tiene simpatía, pero no tiene mucha gente. ¿Es así? Sí, yo creo. ¿Quién es que tiene la gente en Venezuela? ¿El gobierno? No, el gobierno no llega a 2 billones. Porque el otro está muy polarizado. Ok, pero vamos a ver lo siguiente. Yo necesito comer. Y yo quisiera un filete encebollado con tal cosa. Voy para allá y lo que me voy a dar un pedazo de casabe con salchichón. ¿Qué hago? Me lo como, porque tengo hambre y ya no tengo más nada que hacer. Entonces, yo pienso, y perdona el ejemplo, pero María Corina es una persona con mucha carisma, tiene coraje, tiene valentía, Sí, tiene definitivamente. disposición, tiene conocimiento, pero por alguna razón no ha cuajado como la gran líder realmente. Ella es la gran líder de la oposición. Es decir, dentro de todo Que eso... no es una líder nacional. No, no lo es todavía. Y todas esas Bueno, pero manifestaciones. es que no había más nadie. Pero ella ha crecido ahora con esta crisis. Claro que Sí, sí. creció mucho. Sobre todo por la demostración de desprendimiento que dio, que tiene un valor fuera de serie. Señores, en enero, ¿ustedes sabían quién era el mundo? Para nada. Nadie. Ni yo, que soy un trabajador político en Venezuela, que tengo 25 años trabajando política en Venezuela. Sabía que existía, pero... Y ese señor fue electo con, qué sé yo, cuántos millones como presidente de Venezuela. ¿Qué te dice eso? Que lo que ellos querían no era elegir a María Corina ni al mundo. Querían a alguien que Querían pudiera. sacar a Nicolás Maduro y su grupo del gobierno. No vamos a hablar del mente aquí con respecto al PLD y Luis Abinader. Ahora, una cosa, Rafael, volviendo al tema del mundo. El hecho de que María Corina se quedara y el mundo se asilara en España, obviamente va a tener un efecto en cuanto a la posición de la oposición en Venezuela. Pero a mí hay algo que me causa, no sé, no entiendo todavía. Cuando dicen que el mundo tuvo una salida forzosa, obviamente porque su vida corría peligro, etcétera, pero esa salida forzosa tiene que haber sido, ahorita más o menos tocamos ese tema por arriba, tuvo que haber sido planificada. Porque, no solamente porque yo no le planificada. creo a nadie de que el mundo no salió con la ayuda o con la anuencia del gobierno venezolano. Que es que no era posible hacerlo de otra Porque manera. diplomáticamente, para comenzar, eso es imposible. Totalmente. Ahora, ¿por qué el mundo y no María Corina? Es que el mundo es la parte más suave, más floja de la oposición en términos de poder político, porque la gente votó por el mundo sabiendo que detrás estaba María Corina, que es la que encarna la lucha. Y que el mundo realmente Si se va al revés, si hubiese sido al revés y la que sale María Corina y el mundo se queda, se cayó toda la oposición. Porque María Corina es la imagen, es la figura que encarna la lucha por la libertad y como tal es la líder de eso. Ojo con eso, ella no va a abandonar el país, no lo va a hacer. Pero sí abandonó el que ganó la presidencia. Entonces, lo que Pero yo veo, y perdóname, es que el hecho
de que se fuera con un plan, obviamente, todo organizado y todo, el mundo asilado, que era el que ganó, el que supuestamente se debe juramentar en enero, es para mí un indicio de los primeros pasos de Nicolás Maduro, del gobierno de Nicolás Maduro, de quedarse. Desgraciadamente tiene razón. Entonces, Esa es la yo verdad, no mira. lo quería decir, yo no lo quería decir, pero bueno. Aunque es imposible, por más relaciones que tú hayas dejado en Venezuela, se ha hablado mucho de que hubo intentos de acuerdo para salir, para Maduro salir, y hasta lugares, que Turquía, que cosas. Pero parece que el avión tenía que ser más grande, porque los militares se plantaron. Yo no conozco las interioridades. ¿Es posible eso? Totalmente. Pero además de tosudez de parte de la oposición. Y ya pasó una vez. A Hugo Rafael Chávez Frías le dieron un golpe de Estado. ¿Le dieron? Le dieron un golpe, recuérdalo. Sí, aquella vez. Y estaba en Maiquetía un avión de la línea aérea cubana listo, preparado para recibir un invitado que se llamaba Hugo Chávez, porque él había aceptado irse para Cuba. Pero sucede que una cúpula militar de los que dieron el golpe dijo, no, él no puede salir del país, ese es mío. Tenemos que dejarlo aquí, porque es tierra arrasada o nada. Eso, yo le escribí a alguien por ahí que le decía, hermano, tienen que ceder alguna cosa, tienen que ceder algunos espacios, tienen que negociar. Negociar no es a esto, es dame y yo te doy. Cuando se plantó la posibilidad de que Maduro saliera con alguna gente, ellos querían quedarse con algunos para apresarlo. Olvídate de eso. Resuelve el problema y después vemos si tenemos que volver a buscarlo, lo volvemos a buscar. Mira. Nosotros, Estados Unidos tiene su librito. Un librito es, querían salir de Batista. Batista se fue a Estados Unidos y lo aceptaron. Pero a Noriega fueron y se lo llevaron de Panamá. Entonces, de esas dos modalidades, ¿cuál tú crees que puede ser? O hacer también lo que ellos hacen, convencer a sectores que son chavistas, militares. Dicen, miren, ustedes que tienen que dar el golpe. Y ellos lo dan y se quedan. Perfecto. ¿Cuál de las tres? Yo creo que es la última. Porque los americanos no trabajan para Venezuela ni para los venezolanos. Para ellos. Para ellos. Entonces, en la medida que ellos puedan llamar a Elizabeth y decirle, mira Elizabeth, yo sé que tú eres amiga de Julito, que todo lo que tú quieras. Ahora, yo necesito salir de Julito. Si nosotros lo hacemos, tenemos que arrancar la cabeza, pero si lo haces tú lo agarras con ñoñería y lo sacas. Y tú te quedas ahí después. Eso es lo que ellos pudieran estar practicando. Y déjame decirte, yo he hecho referencia a una expresión del amigo José Francisco Peña Gómez, que es que puede aparecer, motivado por ahí. Un coronel que se case con la gloria. Claro que sí, claro que sí. Aunque sea de ellos. Pero acuérdate de Pinochet. Pinochet andaba con Fidel Castro en Chile. Exacto, pero además, y no era miembro, el jefe de la Fuerza Armada de Allende, y fue que lo traicionó. Exacto. O sea que eso es lo que pudiera pasar, que no sea padrino, porque el problema de padrino es que padrino tiene cosas personales de otro tipo, como una hermana de él presa por traficante en Puerto Rico. Ok, terminamos el tema de Venezuela por ahora. ¿Cómo tú ves, y si se puede hablar de unas elecciones 1400 días antes de esas elecciones? ¿O debemos de esperar y no desesperarnos aquí? En República Dominicana. Sí. Mira, yo veo la posibilidad extraordinaria de que aquí surja una tercera base, de que surja una tercera fuerza. Y digo tercera asumiendo que hay dos polos fuertes, el sector PLD, Peñagó, PLD, PRM. Sí. PLD con Fuerza del Pueblo. Sí, esto. Pero pudiera... Y esa tercera fuerza, ¿de dónde tú la puedes ver? De jóvenes. ¿De? Jóvenes,
novedoso. Pero los jóvenes de poder están en el PRM. Bueno, pero, Los inconformes de ahí es que van, los que no no eligen. necesariamente, No, pero hay, sí hay, impulsa. hay uno que no está en el PRM. Pero yo no me niego a creer que pudiera haber una fractura dentro Ok. del partido. Céspedes. Porque son demasiados. Política ficción. Posibilidad de que Collado no sea electo y entienda que él está maduro y se vaya con el reformismo con Miguel Vargas. ¿Es una posibilidad? Sí, pero aunque no necesariamente con esa persona, pero es una posibilidad. Porque lo que yo veo en ese muchacho, Que está listo ya. que está listo y que ya no tiene tiempo Nada que buscar. para esperar más. Ya él cree que está madurado. No necesariamente es así, pero es lo que yo veo que él transmite. Y déjame decirte, está trabajando para eso. Y Muy bien, muy bien. Ya es una posibilidad. Segundo, ¿tú ves que Faride de ese lugar pueda salir ilesa? Tú me la pones difícil ahí. ¿Y tú qué crees? Yo. Mira, El yo- doctor Jacín en sus enseñanzas hacia mí me dijo que eso nunca se me va a olvidar. ¿Qué cosa? Me escribiste, Sí, sí. me dijiste, siempre di lo que piensas y di la verdad, sin ofender y sin insultar a nadie. Yo creo que a Farideh Raful la pusieron en ese puesto para eliminarla políticamente. Bueno, Como candidata. Como por lo menos. candidata. Pero, sí. pero déjame darte un dato. Su padre, mi hermano, Tony Raful, Tony. Gran amigo, sí, muy querido. una persona que puede estar ubicado en el partido que tú quieras y no tiene retratante, no tiene gente que lo ataquen. Para nada. Aún políticamente, por su calidad humana y personal. Reitero, ese libro que yo te acabo de regalar, que yo escribí, quien lo presenta al público es Tony Raful. Tony Raful. Te da la idea de la relación. Yo me reuní con él hace 2 semanas. Estaba en el país. Y analizábamos la situación de Farideh y estamos convencidos de que la posición que le dieron tiene algo que ver con para que no fuña más. Lo que tú dijiste. Ahora, la sorpresa puede llegar y es que ella haga un trabajo diferente y por lo menos que no se queme. Es que cuando yo me refería a que la van a eliminar políticamente, o sea, como candidata, no me refería a que no hiciera buen trabajo y que no se queme. Yo creo que sí. Yo creo que a ella le dieron ese puesto para quemarla. ¿Está bien? De hecho, Pero una Rafael. cosa es que tú me hayas invitado para entrevistarme y yo te ceda la entrevista. O sea, una cosa es que la pusieron para tal cosa y otra cosa que ella haga otra y resulte para ella positivo, que es diferente. Es decir, los pasos que yo veo que ya están dando, en la mayoría para mí son acertados. Yo no tengo, a pesar de mi relación con el papá, yo no tengo esa gran relación con ella. De hecho, yo no me recuerdo la última vez que nos vimos y hablamos, pero con lo que yo veo que se ve, que se hace, que no es lo mismo lo que se planifica, que no se ve, yo creo que ella pudiera resultar diferente en la intención de la designación. Yo lo que creo, entiendo también que el puesto de ministra de Interior y Policía no era un puesto hablando técnicamente, no era un puesto para Farideh. Yo creo que eso es no es un puesto para político, porque para político tú estás Exactamente. llegándote a quemarte, como tú dices. Sin embargo, pudiéramos tener sorpresa. Es una posibilidad porque ella tiene la juventud necesaria, la interesa aparente. Pero no, yo todavía no la veo como la figura que en No, un momento como- pueda ser señalada por el porque eso estamos claros. Como El presidente candidata Luis a Abinader presidencia. va a elegir, No. va a señalar el candidato. Yo creo y yo no que- veo a Farideh, por más buen trabajo que haga, no la veo como candidata. Ok, esto es Farideh. Ahora dime una cosa. Si el presidente insiste en Raquel, lo mismo le pasaría a Carolina porque está lista. Es más, ella no quería ni siquiera la alcaldía Ella ahora. no, No. quería la alcaldía. ¿Cómo tú visualizas una Carolina que no sea candidata? Bueno, yo no sé, yo pienso que... Porque ella no coge una vice tampoco. No, ya no. Pero en la pasada sí.
Bueno, sí, en la pasada sí, porque estaba sí. lista para eso. Pero en Y dos esta- mujeres no pueden ser. Porque Y dos Raquel. Yo he pensado hasta en dos Raqueles. No, yo no. Esa de es una hecho, posibilidad que mucha gente ha Sí. dicho. Mucha gente ha dicho, esa sorpresa puede venir. Sí. No, que, no. que la candidata sea Raquel Arbaje. Señores, no lo vimos ya en el... Hoy Margarita. Con Leonel Y Margarita. y Raquel. Bueno. Raquel tiene... Bueno, pero si vamos a se- ver, ¿cómo tú visualizas a Carolina? Yo veo a Carolina como una de las 3 figuras probables y potables dentro del PRM. David para- Collado, Raquel y Carolina. Mira, no te olvides de Lobatón, de San Lobatón. que tiene mucha base en el partido. Sí, pero no en el país. No a Nacional. Él tiene más que el Wilton Arnaud. Ahora yo te voy a hacer una última pregunta y nos vamos. A ver. Céspedes, hay un candidato en ciernes que no tiene gente en el país, nada más tiene gente en Nueva York y en Moca. Y tiene una funda de cuarto. El dinero es importante, será importante en el 28. Un poquito más que importante. Entonces, mira, piensa en el senador de Moca. 5.000 millones, bien habidos. Eso es para tomar. Es más, que yo tengo un amigo que tiene una compañía de imagen y estoy tratando de convencerlo. Está bien. Pero déjame darte un dato. Pero él es del PRM. Sí, ese Sí, es otro. sí. Pero, Tiene dinero. pero, Pero óyeme este detalle, Julio. Una gente el problema no es que ese hombre tenga- viene ahí y nadie sabe quién es. Él se para ahí delante de nosotros y nadie lo conoce. Bueno, Bueno, eso pues lo tiene que una tiene que- ya desventaja tiene que comenzar puede a hacer su convertirse trabajo. en ventaja, es donde está, depende de quién lo maneje. Porque eso quiere al mismo tiempo decir que la tasa de rechazo es cero. Es cero también. Entonces, Exacto. Ninguna de las dos cosas. Tú no tienes ni bueno ni malo. Bueno, Entonces, si él no se ha expuesto todavía, no tiene No, tasa de no, rechazo. al tiene contrario, tasa de lo bueno es rechazo. que se ha Entonces, reelecto 2 veces. Dependiendo de cómo se maneje, va a depender Ahora de tiene aspiraciones. la- Ahí ¿Cómo vamos. que sí tiene aspiraciones? Ya te estoy diciendo que hasta la suma está dedicada a Lo eso. otro es, y final con eso, es que el factor tiempo sí juega un papel Y es importante. poco tiempo, 4 años. No, 4 años es suficiente. Lo que no es suficiente son 1 año o 2. Tiene que arrancar ayer. Es ¿Me que explico? nada más lo conocen en la provincia de para allá. Bueno, pero depende. Pero Julio, cuando explotó el metro en España, Sí, sí. Madrid, Ah, sí, en un día cambió la cosa. al otro día el escenario era otro completamente sí, sí, es diferente. Bueno, Rafael. Cuando explotaron las Torres Gemelas, al otro día montarse en un avión era un riesgo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para que de cero se convierta en más? Yo tengo un libro cuya primera lección se llama De cero a más. ¿Cómo Y de crecer? ese libro vamos a hablar porque tú tienes que volver a venir al programa porque esto es largo y tendido. Señores, hasta aquí llegamos hoy. Muchísimas gracias a Rafael Céspedes por acompañarnos. Como digo, reitero, convencida, un invitado de lujo y lo comprometo a volver a venir. Gracias al doctor Jacín por estar aquí con nosotros de nuevo, enseñándonos como nos está enseñando personalmente. Enseñando, a ti no hay quien te enseñe. Te enseña él. Señores, gracias. Gracias por estar aquí. Bien. Buenas tardes.